pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, tomado de la Biblia carismática. Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni zurrón, ni pan, ni dinero, ni siquiera 2 trajes. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan del lugar. Si en algún pueblo no quieren recibirlos, salgan de allí y sacudan el polvo pegado a sus pies, como testimonio contra esa gente. Ellos salieron y recorrieron todas las aldeas, anunciando por todas partes el mensaje de salvación y curando a los enfermos. Cuando Herodes, que gobernaba en Galilea, se enteró de todo lo que estaba sucediendo, se quedó desconcertado, porque algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos. Otros decían que se había aparecido el profeta Elías, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo: yo mandé decapitar a Juan. ¿Quién podrá ser ese de quien cuentan tales cosas? Y andaba buscando la ocasión de conocerlo. Cuando volvieron los apóstoles, contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Jesús se los llevó aparte a un pueblo llamado Betsaida, pero la gente se dio cuenta y lo siguió. Jesús los acogió, les habló del reino de Dios y curó a los enfermos. Al comenzar a declinar el día, los 12 se acercaron a Jesús y le dijeron: despide a toda esa gente para que vayan a las aldeas y caseríos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en despoblado. Jesús les contestó: denles de comer ustedes mismos. Ellos replicaron: nosotros no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a menos que vayamos y compremos comida para toda esta gente. Eran unos 5,000 hombres. Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se recuesten en grupos como de 50 personas. Ellos siguieron sus instrucciones y toda la gente se recostó. Luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo los bendijo, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y todavía se recogieron 12 cestos llenos de trozos sobrantes. En una ocasión en que Jesús se había retirado para orar a solas, los discípulos fueron a reunirse con él. Jesús entonces les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Jesús insistió: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Entonces Pedro declaró: tú eres el Mesías enviado por Dios. Jesús, por su parte, les encargó encarecidamente que a nadie dijeran nada de esto. Les dijo también: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, va a ser rechazado por los ancianos del pueblo, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley, que le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Y añadió dirigiéndose a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz cada día y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que entregue su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si él se pierde o se destruye a sí mismo? Pues bien, si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga rodeado de su gloria, de la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Unos 8 días después de esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que, mientras Jesús estaba orando, cambió el aspecto de su rostro, y su ropa se volvió de una blancura resplandeciente. En esto aparecieron 2 personajes que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, los cuales, envueltos en un resplandor glorioso, hablaban con Jesús de lo que estaba a punto de sucederle en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se sentían cargados de sueño, pero se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos personajes que estaban con él. Luego, mientras estos se separaban de Jesús, dijo Pedro: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, Pedro no sabía lo que decía. Aún estaba hablando Pedro cuando quedaron envueltos en la sombra de una nube y se asustaron al verse en medio de ella. Entonces salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Todavía resonaba la voz cuando Jesús se encontró solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, mucha gente salió al encuentro de Jesús. De pronto, un hombre de entre la gente gritó: Maestro, por favor, mira a mi hijo, que es el único que tengo. Un espíritu maligno se apodera de él y de repente comienza a gritar. Luego lo zarandea con violencia, haciéndole echar espuma por la boca, y una vez que lo ha destrozado, a duras penas se aparta de él. He rogado a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús exclamó: Gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo habré de estar con ustedes y soportarlos? Trae aquí a tu hijo. Cuando el muchacho se acercaba a Jesús, el demonio lo derribó al suelo y le hizo retorcerse. Jesús entonces increpó al espíritu impuro, curó al muchacho y lo devolvió a su padre. Y todos se quedaron atónitos al comprobar la grandeza de Dios. Mientras todos seguían admirados por lo que Jesús había hecho, él dijo a sus discípulos: Escúchenme bien y no olviden esto. El Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Todo les resultaba enigmático, de modo que no lo entendían. Y tampoco se atrevían a pedirle una explicación. Los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos era el más importante. Pero Jesús, que se dio cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que reciba en mi nombre a este niño, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Porque el más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no es de los nuestros. Jesús le contestó: No se lo prohíban, porque el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Cuando ya iba acercándose el tiempo de su Pascua, Jesús tomó la firme decisión de dirigirse a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero como Jesús se dirigía a Jerusalén, los samaritanos se negaron a recibirlo. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ordenamos que descienda fuego del cielo y los destruya. Pero Jesús, encarándose con ellos, los reprendió con severidad y se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, dijo uno a Jesús: Estoy dispuesto a seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. A lo que respondió el interpelado: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú dedícate a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo también: Estoy dispuesto a seguirte, Señor, pero permíteme que primero me despida de los míos. Jesús le contestó: Nadie que ponga su mano en el arado y mire atrás es apto para el reino de Dios.